Para llegar a entender el rol de la diplomacia en la solución de la crisis de los misiles en Cuba, es necesario conocer su historia. En el contexto histórico, la crisis se produce cuando aún estábamos en la Guerra Fría. A mediados de 1958 y 1959, bajo el gobierno de Dwight Eisenhower, Washington desplegó unos misiles bálticos en Italia y Turquía, esto con el fin de proteger esos territorios de la expansión soviética. Este hecho causó tensión, pues los misiles podían impactar las principales ciudades soviéticas, como lo son Moscú y San Petersburgo. Además de que el 1 de enero de 1959, la revolución liderada por Fidel Castro triunfa en Cuba, convirtiéndose en una creciente preocupación para Estados Unidos. Cabe resaltar que la política del presidente Kennedy hacia Cuba se había vuelto menos activa, ya que 17 días antes de entrar a asumir el cargo de presidente se rompen las relaciones diplomáticas con Cuba y se mantenían tensiones entre ambos países, puesto que Kennedy había lanzado un ataque contra la isla que fue la invasión fallida de Bahía de Cochinos en 1961. Estos pudieron llegar a ser uno de los motivos por los que Nikita Khrushchev y Fidel Castro llegaron a un acuerdo secreto de instalar misiles nucleares en Cuba. A partir de esto, ocurre un enfrentamiento entre los líderes de los dos países, que en su momento eran los más poderosos, Estados Unidos con un régimen capitalista y la Unión Soviética con un régimen comunista. En octubre de 1962 ocurre la conocida crisis de los misiles en Cuba. Fueron 13 días de tensión que llegaron al borde de la Gran Guerra Nuclear. Todo inicia a partir del 14 de octubre, cuando un avión espía U-2 de la Fuerza Aérea Norteamericana detectó la presencia de misiles bálticos soviéticos en Cuba. La noticia se da el 16 de octubre al entonces presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, quien convoca una unidad encargada de realizar operativos conocida como la SCOM. Estos funcionarios lo aconsejaron durante la situación que se estaba viviendo. Es importante mencionar a Robert Kennedy, hermano del presidente y además el fiscal general del estado, quien propuso que se diera una solución de tipo diplomático con los debidos instrumentos de presión y así evitar que se crearan más bases en Cuba. El lunes 22 de octubre, el presidente John Fitzgerald Kennedy, en una transmisión de televisión y radio, comunicó a los norteamericanos y al mundo la presencia de dichos misiles, tomando la decisión de bloqueo naval, o como es más conocido, cuarentena naval a la isla. Así que todo buque con destino a Cuba sería obligado a detenerse y regresar. Past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. To halt this offensive buildup, a strict quarantine on all offensive military equipment under shipment to Cuba is being initiated. It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. Esta decisión fue un golpe de genio diplomático que le permitió a Kennedy ganar tiempo y solicitar el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y el de las Naciones Unidas. Ya para el 24 de octubre, Khrushchev respondió a la cuarentena naval enviando una carta en la que calificó el bloqueo como un acto de guerra y explicando su decisión de ordenar a los barcos soviéticos que continuaran su rumbo hacia Cuba. Estados Unidos también se estaba preparando para presentar su caso ante la ONU el 25 de octubre, enviando al representante Adlai Stevenson con fotos de los sitios de misiles. Este apoyo internacional y el multilateralismo permitieron a Estados Unidos ejercer más presión diplomática sobre Khrushchev. Por primera vez, el Pentágono activa el DEFCON 2, nivel inmediatamente previo al de máxima alerta. Esta activación se da porque la diplomacia constató que no había punto de acuerdo posible entre soviéticos y americanos.
Además, las gestiones del secretario general de las Naciones Unidas, UDAN, contribuyeron para poder desactivar la crisis. Estas gestiones se deben a que el secretario general UDAN, durante algunos momentos de la crisis, envió comunicados tanto al presidente Kennedy como a Nikita Khrushchev, donde tenían cierta cantidad de tiempo para negociar entre ellos y así evitar un enfrentamiento directo. Ambos líderes aceptaron el llamamiento del secretario UDAN, logrando intercambiar opiniones y consolidando lo que llegó a ser el acuerdo. Las Naciones Unidas consideran que el papel de UDAN fue un gran ejemplo de lo que es la diplomacia preventiva. Para el 27 de octubre, luego de que Nikita Khrushchev le había hecho llegar una carta a Kennedy el 26, donde él desmantelaba las bases de los misiles de Cuba, pero Estados Unidos debía comprometerse a no invadir Cuba, siendo el 27 reenvía otra carta exigiendo además la retirada de los misiles de Turquía. Todo iba bien hasta que la tensión aumenta cuando es derribado uno de los aviones estadounidenses sobre Cuba y el piloto fallece. La invasión a la isla y el inicio de una guerra nuclear parecía inevitable. Se puede ver un acto de diplomacia de Robert Kennedy y el embajador de la URSS, Anatoly Dobrinin, que tuvieron una reunión secreta de urgencia en Estados Unidos, donde llegan a la solución pacífica, pues por parte de la administración Kennedy se habían aceptado los términos que había mandado Khrushchev en la carta donde se pone fin a las hostilidades, con Khrushchev desmantelando las bases en Cuba y John Kennedy levantando el bloqueo marítimo, dando orden también a cesar los vuelos sobre la isla y además la retirada de los misiles Júpiter que tenía Turquía. Se llega al final de 13 días de tensión entre ambos líderes sin consultar nada al dictador cubano Fidel Castro. La rápida solución de la crisis de los misiles en Cuba muestra la eficacia de la estrategia de la disuasión y la importancia del diálogo entre las dos superpotencias. El 5 de abril de 1963 se habilita el conocido teléfono rojo. Esta era una línea de comunicación entre Washington y Moscú que servía con la función de intercambiar mensajes diplomáticos directos. La diplomacia pública ha llegado a influir con creciente eficacia en los asuntos de las relaciones internacionales, pues durante la crisis de los misiles en Cuba, la diplomacia pública tuvo un papel sustancial. Se puede decir que hubieron 3 objetivos que alcanzar en el campo de la diplomacia pública. Como primero, establecer la responsabilidad soviética por la amenaza contra Estados Unidos, el hemisferio occidental y la paz mundial. Como segundo, convencer a todas las partes interesadas de la firme intención y capacidad de los Estados Unidos para eliminar la amenaza. Como tercero y último, convencer a todas las partes interesadas de que las medidas que se utilizaron se limitaron a la amenaza. También hay que tener en cuenta el discurso que dio el presidente John Kennedy para mantener a la opinión mundial enfocada en lo que eran las armas ofensivas en Cuba, que se encontraban desvinculadas de las armas o compromisos estadounidenses. Esto evidencia una influencia en favor de los principales objetivos de la diplomacia pública. Por lo que se puede decir que la diplomacia estadounidense desempeñó un papel más efectivo y exitoso. La solución de la crisis de los misiles fluyó de manera clara y precisa, transmitida por la diplomacia pública. Es claro que tanto Kennedy como Nikita Khrushchev estaban usando la diplomacia para jugar un juego de póker de alto riesgo, pues el destino de la humanidad se encontraba en juego y ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder hasta el último minuto. Para finalizar, es claro que para Estados Unidos esto no se consideró una pérdida estratégica, porque los misiles Júpiter que se encontraban en Turquía debían desconectarse porque estaban obsoletos. En términos de influencia y de diplomacia, Estados Unidos vio el acuerdo como una victoria, pues negoció efectivamente la eliminación de armas nucleares de Cuba sin tener que sacrificar nada de importancia. Sin el uso de la diplomacia astuta y la moderación, este conflicto pudo llegar a convertirse
muy fácilmente en una guerra nuclear, pues un error podría haber causado la destrucción mutua asegurada, tanto como de los Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. Por lo que la crisis de los misiles en Cuba tuvo un impacto duradero en el sistema